Día 3, Capítulo 3. En este episodio escucharemos Mateo recrea su vida. Capítulo 3. Mateo recrea su vida. Pero Dios es infinitamente bueno y su misericordia es eterna, dice el salmista. Dios nos ha creado por amor. Dios no es solitario, no se aburriría. Son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres viven en transportes eternos de amor inefable, de amor infinito. Y así como el hombre bueno es inclinado a hacer el bien a los demás, así Dios, amor infinito, es difusivo, comunicativo. Es creador y preparó un inmenso y hermosísimo palacio para su criatura favorita, el hombre, al cual quiso hacer a su imagen y semejanza, y lo quiso elevar a la condición inimaginable de hijo adoptivo suyo. Y si somos hijos, ya no somos meros servidores, con los cuales se pasa o se firma un trato más o menos equilibrado, y Santas Pascuas. Si cumples, te daré lo estipulado. Si no quieres cumplir, palo encima, o lárgate de mí. No, así no es Dios. Dios es Padre y actúa con nosotros como Padre. Llama la atención, espera, aconseja, vuelve a llamar, nos grita por amor, para que oigamos, nos castiga para despertar nuestro inconsciente, nos vuelve a hablar al oído, nos espera. Dispone y arregla acontecimientos providenciales para arrancarnos de nuestra perdición e infelicidad. Y si le hacemos caso, nos salvamos con su gracia, con lo cual le damos a él más gusto que el que nos proporcionamos a nosotros mismos. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no tienen necesidad de penitencia. Lucas 15:7. Dios, urgido ya por las incesantes oraciones de don Carlos y doña Elizabeth y de sus hermanas, preparó el dispositivo del tiro de gracia que debía liberar al pobre Mateo Talbot. Para un obrero no calificado, el trabajo es siempre inseguro, aleatorio, más aún cuando no hay sindicatos para defender al desvalido. Y Mateo era un buen trabajador, pero no calificado. No tenía preparación y los sindicatos, que hoy, con unas directivas muy experimentadas y altamente capacitadas, son los árbitros de la política inglesa, estaban dando entonces sus primeros y débiles pasos. La constructora Pemberton y compañía tenía también sus altibajos en sus carteras de pedidos, y así, un desgraciado bendito sábado de 1884, le tocó el turno a nuestro pobre Mateo de oír el aviso fatal: la semana próxima ya no hay trabajo para usted. Aquella semana que siguió fue la semana más oscura de su vida. El salario anterior quedó rápidamente convertido en míseros tragos que le proporcionaron los últimos apremiantes y fugaces placeres de su triste vida. Llegó el otro benditísimo sábado y el organismo del amigo Mateo, intoxicado por el tirano alcohol, anhelaba con vehemencia su poción mortífera. Pero no había peniques, y en la misma triste situación estaban sus hermanos más jóvenes, Felipe y José. Salieron los tres, bien compuestos, a situarse en la esquina por donde debían pasar los compañeros que acababan de recibir sus pagas, después de una semana agotadora de más de 60 horas de trabajo, y entraban a la taberna de los trabajadores a compartir un rato de alegría, antes de ir a sus casas a dejar a su familia el salario ya cercenado. Allí estaba el piquete de los tres Talbot decentemente vestidos, pero con el aspecto deprimido, esperando una invitación de alguno de tantos amigos. Era lo más natural, aparentemente, pero no es tan natural. Van llegando por grupitos. Buenas tardes, Mateo. Hola, Lipe. ¿Qué tal, Chepe? Mucho gusto, Mateo. Adiós, Mateo. Y nadie soltaba un ganchito invitando al ansiado trago. Arriba, detrás de la bóveda celeste, el Espíritu de Dios envía un radiomensaje que traspasa el cráneo de Mateo, y Mateo entiende. Suelta a sus hermanos: me voy a casa. Felipe le contesta que es demasiado pronto,
que el almuerzo no estará todavía listo, y se queda con José. Pero Mateo, reventado de asco, gira sobre sus talones y vuelve decidido a casa. Su madre le abre. «Oh, Mateo, has vuelto pronto. ¿Y estás sobrio?» «Sí, madre, lo estoy». La esclava del amor siguió preparando el almuerzo para su nidada. Fue llegando la docena y llegó el padre. Hacía años que no se daba tal espectáculo. No había ningún bolo. Madre, amor, se movía de cocina a comedor y reflexionaba. ¿Qué será? ¿Durará? ¿No durará? Oh, Dios mío, componed esto. Y todos almorzaron, algunos, los menores, alegres como siempre, otros, cariacontecidos. Todavía no habíamos conseguido trabajo. El padre, también pensativo. Mateo, silencioso. Fueron terminando y cada uno fue saliendo para disfrutar la tarde libre del sábado. Quedaron Madre Amor y Mateo, y uno o dos de los pequeños. Al rato, Mateo rompe el silencio. Madre, me voy a hacer el voto. I'm going to take the pledge. Voy a hacer el juramento de no tomar. Madre, amor, sonrió algo incrédula. Vaya en nombre de Dios. Pero, cuidadito, no haga el juramento si usted no está decidido a guardarlo. Y el hijo convertido contestó, iré en el nombre de Dios. Entró al cuarto de los varones, se lavó cuidadosamente y, poniéndose la gorra, salió para la iglesia. Todavía en la puerta, Madre Amor le dice cariñosa, Dios le dé la fuerza de cumplirlo. Y, cortando su vida desgraciada, emprende Mateo el camino seguro al amor verdadero. Se dirige a la iglesia del Seminario de la Santa Cruz. Allí hizo el relato de su fracasada vida al reverendo Padre Kini y, bien arrepentido y resuelto a cambiar de vida, le hizo la confesión de sus pecados. Después, ante el altar de Dios, el sacerdote le tomó el voto de abstenerse de todo licor durante el espacio de 3 meses. El propio Mateo se había fijado este prudente plazo, conociendo su debilidad, pero confiando en la misericordia de Dios y en el poder de la oración. Regresó a casa como hombre nuevo, pero niño en la nueva vida que emprendía. Habría que pasar por una educación larga para ir fortaleciéndose. Pero con Dios, con la tierna Madre de Dios y Madre suya, y con Madre Elizabeth, todo sería posible. Al día siguiente, domingo, participó en la misa de las 5 a.m. en la iglesia de San Francisco Javier y recibió la Sagrada Comunión. Hacía 3 años que no podía fortificar su alma con la fuerza infinita de Jesús sacramentado. Había que considerar ahora los pasos que debería tomar para guardar su promesa y mantenerse en posesión de sí mismo. El problema más difícil era cómo llenar las horas vacías que le dejaba el trabajo. En el anochecer, Mateo no era hombre instruido y no tenía ninguna afición a la lectura. Todo su afán durante 16 años había sido el alcohol y solo el alcohol. Su religión había sido también superficial y escasa. Si volvía a su tren de vida, matando el tiempo libre con sus compañeros, estaba perdido. Se produciría lo que dice San Pedro. El perro volvió a comer lo vomitado, y la cerda, habiendo sido lavada, retornó a revolcarse en el cielo. Había que cortar por lo sano y evitar los compañeros de bebida. Le costó muchísimo. El primer sábado que siguió, trajo la primera tentación. Al salir los hombres del trabajo semanal, era costumbre que entraran a libar una copa de compañerismo en el expendio de licor más cercano. Mateo estaba con sus compañeros y no se atrevió a darles un desaire. Entró con ellos, pero solo se sirvió una botella de agua mineral. Fue su última visita. Decidió alejarse de la ocasión del pecado. Resolvió levantarse más temprano, acudir a la misa de 5 a.m., para pedir la fuerza y la única segura fuerza del hombre. Y, al terminar, al anochecer, caminar hasta una iglesia distante para pedir nueva fuerza para guardar su voto. Y después de tomar su tardía cena en casa,
Volvía a salir a otra iglesia distante para velar y rezar hasta que era hora de acostarse. Aún con todas estas prácticas, Mateo sabía perfectamente que no podía estar solo. Debía reemplazar a sus pobres compañeros presos del poder alcohólico por otra compañía segura, comprensiva, amante, pero de amor verdadero, y que es entonces un amor fuerte, exigente, a veces hasta hacer llorar, pero con lágrimas humanas que riegan el esfuerzo sobrehumano precursor necesario del hombre sobrenatural, recreado a imagen del Dios amante. Mateo creyó y siguió la llamada del amor supremo, pero necesitaba también un apoyo cercano e inmediato, la comprensión amante y la palabra tierna de su madre, y la apertura confiada y la dirección paternal de un consejero espiritual, el padre jesuita Jaime Walsh, pues sabía que la vida es navegar, y navegar en mares a menudo desconocidos y con vientos y tempestades imprevistos y repentinos. Sabía que en este velero que es la propia persona, nadie es el propio piloto. El piloto confiable es un piloto de carrera, experimentado los peligros del mar. Así pudo Mateo sortear los salientes y bajíos y eludir las tormentas de sus primeros 7 años, hasta resultar luego, él mismo, un consejero y experto piloto de otros en diversos campos de la vida obrera, más por el ejemplo que por la palabra, pero también con la palabra, como veremos a lo largo de su fecunda vida de santo soltero. A las pocas semanas de su voto, cuando todavía no se había hecho el amigo de Jesús, sino simplemente su seguidor, pues la amistad sentida con Jesús exige una larga convivencia con el hermano mayor, el demonio le susurraba al oído: pobre Mateo, ¿en qué vida más triste te has metido? Esto no tiene salida. Va a ser un aburrimiento perpetuo. No podrás aguantar. Y algunas noches, al volver de sus oraciones en iglesias, a la hora de dormir, a solas con su madre, le soltaba: es inútil, madre, no aguantaré. Volveré a chupar cuando terminen los 3 meses. Pero mamá Elizabeth le sostenía: lo que has podido hacer con la gracia de Dios durante estas 5, 7, 10 semanas, podrás hacerlo por otras 5, y 7, y 10. Y su hermana observaba gratificante. Durante esos 3 meses, a medida que la religión iba agarrándole, se aficionaba más y más a la iglesia e iba convirtiéndola en su morada después de las horas de trabajo. La afición por sus compañeros de cadenas fue trocándose en lástima y compasión por su ceguera. Pero, antes de llegar a ser el hombre apostólico, fue el hombre bueno en sí mismo, en su familia y en su trabajo. Cada sábado entregaba su salario a su madre, que bien lo necesitaba para atender mejor a su gran familia, en que los varones, excepto 2 ahora, seguían siendo problemas morales y económicos. Cuando su hermana mayor, María, ya casada, oyó de la inesperada conversión de Mateo, le compró un libro que hoy sería rechazado por muchos psicólogos baratos que no quieren considerar la trascendencia del hombre. El libro era El infierno abierto a los cristianos. Claro que a los malos. Mateo, atento ya a las realidades trascendentales del hombre, lo leyó, releyó y anotó muchas veces. Confesó más tarde a su madre: este libro ahuyentó de mí la mala vida. Y lo guardó toda su vida y lo encuadernó él mismo en imitación de cuero. Mateo estaba ahora en proceso de liberación. Había roto las alambradas de su campo de concentración, pero andaba errante, sin meta clara a largo plazo. Pero se agarró a sus medios de salvación, la dirección espiritual y la oración casi continua. Había palpado lo que dice Jesús: sin mí no podéis hacer nada. Juan 15:5. Rezaba, pues, con voluntad, sin gusto. ¿Qué gusto podía hallar el pobre Mateo, con su mente todavía embotada y pesada con el recuerdo de los goceros placeres del cuerpo? Pero empuñaba su metralleta salvadora, el rosario, y con Padre Nuestros y Ave Marías, 50, 100, 150 veces disparados al cielo, lograba ahuyentar al tirano. Aunque le parecieran malas sus oraciones, él sentía que iba afianzándose día tras día en su voto, y halló con bastante fuerza, a los 3 meses,
para renovarlo por 1 año, y luego, conociendo ya la fuerza de la gracia, lo pronunció para toda la vida. En esta primera etapa de su nueva andadura, conviene no pasar en silencio 2 anécdotas insólitas. Los espíritus fuertes, casi siempre bastante débiles, han negado siempre la existencia y la acción del demonio, mejor dicho, de los demonios, y han sonreído de compasión ante semejantes alusiones. Los mismos demonios se sonríen también de satisfacción, por la negación de su existencia, porque esto les permite actuar con más seguridad, como quinta columna, en medio del pueblo de los creyentes y de los descreídos. Pero Jesucristo no se sonríe de esta realidad invisible. Aunque el pobre Satán y todos sus angelitos de tinieblas son simples criaturas caídas por su orgullo en desgracia eterna, han conservado su poder natural y Dios les permite de vez en cuando usar parte de él, para prueba y fortalecimiento de sus servidores y nueva humillación de los rebeldes. Jesús nos dice antes de principiar su pasión: esta es la hora del poder de las tinieblas. Lucas 22:5. El príncipe de este mundo va a ser lanzado fuera. Juan 12:31. Y San Pablo nos advierte: nuestro batallar no es solo con la carne y la sangre, sino contra los príncipes de las tinieblas y los espíritus malignos que vagan por el mundo. Efesios 6:12. El primer pastor de la Grey Universal, San Pedro, nos amonesta: estad sobrios y vigilad, pues el diablo, nuestro enemigo, anda girando como león rugiente alrededor de vosotros buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Primera de Pedro 5:8-9. Andemos tranquilos, pero precavidos. Jesús, Dios y sus apóstoles San Pedro y San Pablo saben perfectamente más de estas cosas que los psicólogos que las desean ignorar. Satán, naturalmente, no está dentro de las botellas de guaro o de kusha. Estas contienen alcohol fabricado por algún químico por un pobre indígena que busca unos lenes más para poder subsistir con su familia. Pero Satán está sumamente contento de los excesos de este uso e inspira a muchos jóvenes y hombres y mujeres que acudan a estas aguas ardientes, para ahogar su conciencia y destruir hasta la raíz la imagen de Dios amor, que Él ha imprimido en nosotros, y rebajarnos por debajo del cerdo y de cualquier animal. Y vamos al caso de Mateo. Ya llevaba algunos meses en su regeneración y esto no gustaba nada al rey del aguardiente. Tal vez obtuvo de Dios un permiso para algún último combate contra esta plaza de la cual había sido expulsado. El mismo Mateo relató a uno de sus contados íntimos que un día al entrar a la iglesia de San Francisco Javier se sintió violentamente repelido 2 o 3 veces por una mano invisible. Pero él persistió y, creyendo que se trataba de una acción diabólica, dijo alguna frase vigorosamente, espiritual seguramente, contra su invisible contrincante y logró penetrar en la iglesia. El segundo incidente es un ejemplo de su extraordinaria tenacidad en persistir en el género de vida que había adoptado con la aprobación de su director espiritual. Ocurrió unos 2 o 3 años después de su conversión. Era la mañana de un domingo. Asistía a la Santa Misa en la iglesia de San Francisco Javier, y cuando, así al final, se levantó para ir a comulgar, le asaltó súbitamente una violenta tentación de desesperación. Oyó una voz interior que le decía que era inútil persistir absteniéndose del trago, que todas sus acciones piadosas eran inútiles, sin valor, y que no podría perseverar. Quedó físicamente incapacitado para acercarse al altar, y después de un rato se vio obligado a salir de la iglesia. Anduvo errante inconscientemente, sin dirección fija, pero ya libre de la tentación. Y después de un buen rato se dio cuenta que estaba junto a la procatedral. Eran las 8 a.m. y entró para asistir a la misa de las 8 a.m. y recibir la Sagrada Comunión. No ocurrió nada durante la misa, pero al final, al aventarse para acercarse al comulgatorio, la tentación lo saltó con toda la violencia anterior. Fue de nuevo empujado fuera de la iglesia y se encontró en la calle. Principió otra vez a vagar inconscientemente sin rumbo, hasta encontrarse frente a la iglesia parroquial de Berkeley, cabalmente a las 9 a.m. Entró, oyó la misa de las 9 y trató, al final, de acercarse otra vez al comulgatorio. Fue de nuevo inútil. La tentación irrumpió por tercera vez y lo dejó inmóvil.
En su angustia, dejó la iglesia. Volvió a deambular por las calles hasta que, hacia las 9:45 am, salió de regreso ante la iglesia de San Francisco Javier. En vez de penetrar a la iglesia, se echó sobre las gradas de la escalinata, el rostro sobre la piedra, los brazos en cruz, y exhaló desde el fondo de su alma: seguramente, oh Dios mío, no voy a recaer en los vicios de que me habéis librado. Pidió con fervor a la Santísima Virgen que intercediera por él, y al cabo de unos 10 minutos Mateo sintió que el peso opresor se desvanecía instantáneamente en él. Entró a la casa de Dios, oyó la misa de las 10 am y recibió la Sagrada Comunión al final, sin que volviese el tentador. La lucha había durado unas 3 horas y ya no volvió a repetirse de esta manera a lo largo de su vida. Su compañero de trabajo e íntimo amigo, J.R., recibió esta confidencia de Mateo y la transmitió al tribunal de la causa de beatificación. Como quedó dicho anteriormente, durante su vida de derrota, Mateo había contraído la mala costumbre de tomar el nombre de Dios en vano. Le fue bastante difícil corregir esta falta de respeto a su Señor y Padre Dios. Pero así como se las ingeniaba como obrero manual para mejorar su rendimiento, así se las ingenió para limpiar en su persona todo lo que decía de un templo del Espíritu Santo, que es cada cristiano, como nos enseña San Pablo, el gran convertidor desde otra vida de error. Sujetó 2 alfileres en forma de cruz en la manga de su saco, de tal manera que no podía mirarse las manos durante el trabajo, sin caer su vista en la cruz y recordarse de la crucifixión de Jesús. Para los demás, la vista de esos alfileres no implicaba ninguna información secreta, ya que podían suponer que estaban fijados allí para cualquier necesidad eventual. Para Mateo era ya demasiado tarde para inscribirse en ninguna empresa como obrero calificado. Pero en la viña del Señor subían cada mes y cada día sus puntos hasta conseguir calificaciones fuera de serie, imbatibles para cualquier concursante que no fuera como él. Mateo calificaba y alto.